Yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 5 de Factor Kaiser. ¿Cuáles son los 3 temas que vamos a revisar el día de hoy? El 1, la tragedia del desabasto de medicinas y Compranet. El 2, chaifa o muerte. El 3, la impunidad es el sello de Morena. ¿Por qué te importan a ti estos 3 temas? El primero por la tragedia humanitaria, el segundo por la tragedia económica y el tercero por la injusticia. No solo tenemos que aprender de estos 3 temas, sino tenemos que difundirlos para generar conciencia. Por eso te pido que veas el episodio completo, te suscribas al canal de YouTube, nos sigas en todas las redes y nos ayudes a compartir. Acompáñanos a todo el episodio. Tema número 1, la tragedia del desabasto de medicinas y el Compranet. Eran los meses de la transición, previos a la toma de posesión del 1 de diciembre del 2018. El que sería entonces el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, anunciaba muy orgulloso que el nuevo gobierno cambiaría por completo el sistema de compras de gobierno. No sabían cómo hacerlo, dijo. El Amazon de las compras públicas, decía con una enorme sonrisa. Ya iniciado el gobierno, de voz del propio presidente López, nos enteramos de las estúpidas decisiones que marcarían para siempre su gobierno. Sí, dije estúpidas, porque en el estratégico rubro de compras se improvisarían cosas que afectarían especialmente el desabasto de medicinas en todo el sector público. Fueron 5 estupideces. La primera, concentrar todas las contrataciones públicas de todo el gobierno en la oficina que administraba los recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, la Oficialía Mayor. Todas las compras de 1,600 unidades compradoras del gobierno que hacían licitaciones y compras pasarían a una oficina, lo que crearía un embudo gigantesco. 2, segunda estupidez, sacar a la Secretaría de la Función Pública de sus funciones de órgano regulador y creador de políticas públicas en contrataciones públicas. Es decir, sacar al órgano principal imparcial del gobierno que vigilaba y controlaba las contrataciones públicas y que establecía los principios de política pública para comprar bien, al precio justo y a tiempo. Fuera, ahora me encargo yo. Todo concentrado. Tercera estupidez. Acusar de corrupción a las grandes empresas distribuidoras de medicamentos y cancelar sin facultades contratos multimillonarios. Es decir, pelearse con ellos, golpear al mercado parejo y sin investigaciones concretas de por medio. Afectarlos a ellos y afectar al sistema por un capricho. Cuarta estupidez. Imponer a servidores públicos sin la menor capacidad para tratar de resolver el problema que ellos mismos crearon. Es decir, como siempre, lealtad antes de capacidad y experiencia. Y la quinta estupidez. Renunciar por completo a la transparencia, a la competencia, a la vigilancia, a la fiscalización en uno de los mercados más complejos que existe en el mundo para tratar de apagar el incendio provocado, lo que acabó de encender este incendio. Estas 5 decisiones provocaron una de las peores crisis humanitarias que hemos tenido en este país desde el gobierno. Millones de enfermos que se atienden en el sector salud se quedaron sin las medicinas que necesitaban en el momento que las necesitaban, porque las enfermedades no esperan a que el gobierno arregle sus desastres. Ahí les van unos datos duros. En 2021 se dejaron de surtir 24 millones de recetas en el sector salud. Si escuchaste bien, en un año, 24 millones de veces que una persona fue a un doctor en un hospital público que le recetaba una medicina, al paciente se le negaba esta en la institución. No hay, simplemente le decían. Es decir, 24 millones de veces en un año, si un paciente quería curarse, tenía que comprar con su propio dinero su medicina, de este tamaño. El presidente dijo que resolvería este problema, hasta prometió cambiarse el nombre si no lo hacía. Sin embargo, según la organización Cero Desabasto, durante 2022 el IMSS dejó de surtir el doble de recetas que en 2019, el doble. Más datos de terror. La Asociación Jalisciense de Medicina Paliativa lanzó una alerta nacional apenas hace unos días sobre la falta de medicamentos para el dolor como la morfina por la reducción del 40% en la compra de esos medicamentos que van a afectar a más de 600,000 pacientes. Se aguantan, dice el gobierno. Aguanten el dolor sin medicina.
Esto, además de los dramas terribles de los que yo ya he hablado en muchas ocasiones, que son los niños con cáncer, que durante 4 años le han suplicado al gobierno las quimioterapias y tratamientos que no llegan y que ya provocaron cientos de muertes que pudieron haberse evitado, pero además cientos de padecimientos que se agravan. Y como si esto no fuera suficiente, se les volvió a caer el Compranet, la plataforma digital de contrataciones públicas a través de la cual se deben hacer las licitaciones públicas, lo que acaba de provocar en estos días el retraso de una compra de 700 millones de medicinas. Adiós esa licitación, o por lo menos se aplaza un rato, mientras resuelven el desastre que provocaron. El desabasto de medicinas, provocado por la soberbia y la incapacidad de este gobierno, va a ser siempre su legado más terrible e inhumano. Y un día vamos a tener que hacer justicia. Tema número 2. ¿Chaifa o muerte? El Chaifa, es decir, el corrupto hijo de la arrogancia infantil a cargo de las Fuerzas Armadas, Chaifa, será por siempre una de las necedades más caras de la historia de este país. Hoy nos levantamos con la noticia de que el presidente López emitirá un decreto para prohibir el transporte de carga en el aeropuerto Benito Juárez, es decir, el AICIM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, salvo en aviones que transportan pasajeros junto con carga. ¿Cuántos vuelos de carga se hicieron solo el año pasado desde y hacia el AICIM? 12,000. De ese tamaño es la decisión. Está saturado el AICIM, dice López. Pues sí, justo por eso se estaba construyendo con miles de millones de inversión privada un aeropuerto diseñado para realizar 550,000 operaciones al año que usted canceló y destruyó. ¿Sabes cuántas operaciones hace el Chaifa en un año o cuántas aspira a hacer? 21,000 operaciones, es decir, el 3% de lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco. Es decir, el NAIM iba a absorber las 354,000 operaciones que hizo el AICIM el año pasado, más 10 veces las operaciones que hace el Chaifa hoy. En esta decisión se perdieron más de 200,000 millones de pesos de gastos no recuperables, de obra que se tiró a la basura, de inversión que se tiene que regresar a los inversionistas privados, y esto sin hablar del enorme costo de oportunidad que implicaban las más de 70 millones de personas, 70 millones de pasajeros anuales, solo en su primera etapa que iba a mover el NAIM, contra el 1.3 millones de pasajeros que en el mejor de los casos aspira a mover el Chaifa en su primer año. López ha intentado de todo para llevar vuelos y personas a su base militar remodelada, desde chantajes fiscales y presiones a las aerolíneas hasta mercados de ropa pirata y shows de lucha libre. Y nada funciona. Esta nueva prohibición al transporte de carga en el AICIM es un nuevo intento de forzar a la industria aeronáutica a utilizar su capricho, doblarles las manos, presionarlos, empujarlos. Algunas aerolíneas, con tal de no pelearse con el niño berrinchudo, le han mandado algunos vuelos simbólicos, pero ninguna aerolínea internacional de prestigio quiere volar desde el Chaifa. Bueno, ni el mismo López lo ha utilizado, ni él quiere volar desde su propio capricho, pero obliga a otros a hacerlo, a costa de lo que sea. ¿Cuántos miles de millones de pesos más nos va a costar este capricho de un presidente que no sabe cambiar de decisión? Ojalá un nuevo gobierno de personas adultas, capaces, inteligentes, quieran y puedan retomar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco. Ojalá no sea demasiado tarde. Ojalá podamos recuperar esa obra y retomar el camino de desarrollo que México quería, que los mexicanos queríamos. Tema número 3. La impunidad es el sello de Morena. Toda su campaña electoral estaba basada en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Millones de personas, hartas de la corrupción y la impunidad del gobierno de Peña, de gobiernos anteriores al de Peña, de gobiernos estatales, municipales, decidieron darle el beneficio de la duda a López y permitirle demostrar que iba en serio su lucha contra la corrupción y la impunidad. La gran mayoría de los que entonces creyeron esa promesa, hoy están profundamente decepcionados. Y no es una opinión mía. Según una encuesta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hoy
7 de cada 10 mexicanos creen que la corrupción se va a quedar igual o va a empeorar. El sello de la casa ha sido proteger a todo aquel que se mantiene leal, a pesar de ser sorprendidos en flagrantes casos de corrupción. Hermanos, hijos, primas, secretarios particulares, secretarios de Estado, el director de la CFE y un sinnúmero de cercanos han sido sorprendidos en evidentes casos de corrupción bien documentados por periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Ahora la pregunta, ¿las notas periodísticas son suficientes para tener la certeza de su responsabilidad? No, por supuesto que no, nunca, en ningún caso. La presunción de inocencia es muy importante. En un Estado de Derecho se requiere de una investigación completa, justa, en la que se respeten todos los derechos humanos del inculpado, pero que llegue a las últimas consecuencias, que sancione a todos los involucrados, sea quien sea, que se desarticule la red que lo hizo posible, que recupere el fruto de los actos de corrupción y genere lecciones de política pública para el futuro, para que no vuelva a suceder el caso. Y eso es justo lo que no ha sucedido ni una sola vez en ninguno de los escándalos. 0 sentencias por corrupción, 0 redes desarticuladas, 0 consecuencias, 0 recursos recuperados. ¿Esa es la lucha contra la corrupción y la impunidad que les prometió? Durante 4 años de gobierno, prácticamente cada semana ha surgido por lo menos un escándalo de corrupción, de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil muy valientes que hacen su trabajo. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente, de su gobierno, de sus paleros en cada uno de estos casos? Son 10 los pasos que repiten una y otra vez. Paso número 1. Tratar de evitar que salga la nota con presiones y amenazas. Funcionarios públicos amenazando y presionando al medio para que no salga la nota. Cuando ya es inevitable, paso 2, negar hasta la ignominia cuando sale el caso. Paso número 3, acusar al medio y al comunicador que lo expuso, señalarlo en la mañanera. Paso número 4, mover a las redes para atacar al denunciante, írsele encima de manera despiadada. Paso número 5, hablar de la corrupción del pasado y decir que en este gobierno se acabó la corrupción, el pañuelito blanco. Paso número 6, cuando ya es inevitable el escándalo, cuando ya no pueden zafarse de él, prometer investigaciones. Se investigará hasta las últimas consecuencias, dicen. Paso número 7, mientras hay que hablar de la honestidad del acusado y protegerlo, arroparlo en la mañanera. Paso número 8, empantanar las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción, que seguro ni sabes cómo se llama el fiscal anticorrupción, la fiscal anticorrupción. Paso 9, esperar el nuevo escándalo. Paso 10, apostar al olvido. Y así una y otra vez. En eso acabó la lucha contra la corrupción y la impunidad que les prometieron. Pero no todo está perdido. En 2015 y hasta el 2017, un gran movimiento ciudadano impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. No sirvió, dicen algunos cínicos que apoyaron a López. No se ha utilizado, que es muy diferente. Un Ferrari estacionado sin gasolina no camina por falta de gasolina, no porque no sirva. Así el Sistema Nacional Anticorrupción. Le falta ser utilizado. La gran responsabilidad de la ciudadanía y de los candidatos que no abracen la impunidad morenista es la de empujar el relanzamiento, la revigorización del Sistema Nacional Anticorrupción para que la lucha contra la corrupción y la impunidad no vuelva a depender de una persona y se convierta en una tarea institucional del Estado mexicano que nadie pueda detener. De eso se trata. De eso se trata este programa, de poner los grandes temas sobre la mesa, de revisarlos en todas sus consecuencias, de ver todas las implicaciones que tiene no entrarle a estos temas y de convertirnos en una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada, que se encargue de meterse a los grandes temas y de poner estos temas sobre la agenda. Por eso te pido que me ayudes a compartir este programa, que me ayudes a llevarlo a todos lados, que me ayudes a llevar estas discusiones a los foros en los que te mueves, porque de eso se trata. Se trata de convertirnos todos en un factor de cambio, que tú te conviertas en un factor de cambio. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.